7 de la mañana, 18 minutos. Santiago Orbe, analista de temas internacionales y de seguridad, nos acompaña este día para conversar sobre la situación que vivió el país en los últimos días y también la situación de varios legisladores de la Revolución Ciudadana que solicitan actualmente asilo en la Embajada de México, aquí en la capital del Ecuador. Buenos días, doctor Orbe, bienvenido aquí a Telediario. Mauricio, buenos El días. espacio y primera impresión. Muchas gracias. Buenos días también a su distinguida audiencia. Muy gentil, gracias. Bueno, arranquemos por partes de esta entrevista. Hay la preocupación por parte de las autoridades de Ecuador que existiría eventualmente una concertación a nivel internacional para generar un proceso de desestabilización en Ecuador al gobierno actual. ¿Esto se puede interpretar así cuando de por medio han habido declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en contra del gobierno de Ecuador? Ha habido un comunicado publicado en los últimos días por parte de las FARC, Timochenko, entre ellos, que apoya o que apoyó las movilizaciones, las protestas y las acciones que se estaban presentando en el país. ¿Esto configura una acción regional en contra del gobierno ecuatoriano? Bueno, dadas las circunstancias, dado el hecho de la globalidad, de la intercomunicación que existen y la configuración de entramados a través de redes digitales, los nuevos escenarios de confrontación que ya no son territoriales sino digitales, es muy posible que exista no solamente la intervención, sino la planificación alrededor de un hecho desestabilizador que vaya en contra de los intereses fundamentales de algunos estados. Ajá. En este caso específicamente, tras los acontecimientos lamentables, dolorosos que atravesamos hace unos días, pues es evidente que esto no nace como una forma de protesta solamente, sino que se aprovecha la misma, en función de un derecho fundamental, se aprovecha de esta para tratar de desestabilizar y construir mecanismos que vulneren principios fundamentales del derecho y sobre todo la institucionalidad democrática de un Estado. Hay que tener claro esto. Diferenciemos los dos elementos. Por un lado estaba la protesta social, pero por otro lado estaban estos hechos y efectos de vandalismo Claro, que es muy nosotros distinto, presenciamos, ¿no? y que definitivamente tenían ciertos visos o tienen ciertos visos de auspicio y también de apoyo por parte de mecanismos que podrían ser incluso transestatales. No hay que menospreciar la capacidad o el ejercicio operativo táctico que pueden tener estos estados, como en el caso de Venezuela. En seguridad no podemos decir que esto no nos pasa a nosotros. Es el primer error de seguridad pensar que esto no sucedió. Así que el Estado ecuatoriano no solamente tiene la responsabilidad, sino la comunidad internacional también se ha hecho eco de esto precisamente, Claro que a sí. través de las declaraciones de la Organización de Estados Claro que Americanos, sí. en un apoyo irrestricto sobre todo al debido proceso y al mantenimiento del orden constituido. A ver, pero no es la primera vez que países como Venezuela finalmente tratan de incidir con sus comentarios en asuntos de otras naciones, de otros países. Sucedió también con Colombia, sucedió también con Brasil. Y en fin, se han presentado una serie de momentos y situaciones en las que las declaraciones de otros mandatarios tratan de intervenir en asuntos que no corresponden a sus estados o a sus países. ¿Eso ocurrió en esta ocasión con Ecuador? Bueno, es evidente que hubo declaraciones en contra del sistema constituido, en contra del gobierno central y, por supuesto, en contra precisamente de aquellos derechos fundamentales sobre los cuales se ha constituido el Estado democrático del país. En tal sentido, yo creo que debemos ser también muy cautos a la hora de establecer cómo es que esto logra operar. Si bien es cierto, los enunciados por parte, específicamente hablando del señor Nicolás Maduro, fueron ofensivos y también fueron, pues, de alguna manera apoyaron o apuntalaron estas protestas violentas en contra del régimen ecuatoriano. Por otro lado, también debemos ver qué mecanismos han permitido que esto suceda sin caer en el extremo también de la xenofobia. Vemos también grupos armados especializados que muchas veces nosotros hemos criticado sobre su presencia, pero que tampoco podemos aplicarlos a la generalidad de todos los individuos que se encuentran acá en estado Claro. de vulneración, de vulnerabilidad, o que han aplicado el principio de refugio, específicamente ciudadanos venezolanos. Entonces, son temas delicados. Sin embargo, hay una claridad al respecto de los hechos violentos, hay una claridad al respecto de una vulneración al sistema constituido dentro del Ecuador, y claro está, Ecuador también debe prevaler y hacer prevaler sus derechos fundamentales y la capacidad de control interno. Claro. Es decir, no solamente los mecanismos de control, sino también establecer y entender
que las condiciones geográficas, las condiciones materiales, no solamente son las que se mantienen dentro de estos estados de conflicto, son también el ciberespacio, son elementos que se enmarcan dentro de la totalidad de todo lo que estamos llamados, o se está llamando como guerras de cuarta generación. Entonces, la influencia en redes, las fake news, influyeron directamente sobre la posición de muchos de los ciudadanos en el país. Recuerde usted que hubo una cantidad exacerbada de información falsa que intervino en cada una de nuestras redes sociales. ¿Y qué pueden hacer las autoridades frente a esa realidad? Bueno, tienen una obligación irrestricta. ¿Cuál? Hace unas semanas, antes de los acontecimientos que hemos estado mencionando, hubo una denuncia, por ejemplo, de que estaba en una nube abierta a todo el mundo los datos particulares de casi 17 millones de ecuatorianos. Así podríamos entender en primera instancia, se me ocurre como hipótesis, el hecho de que inmediatamente iniciados los acontecimientos empezaron a llegar a nuestros teléfonos información falsa o troles con desinformación al respecto de los acontecimientos. Esto no solamente distorsiona el hecho o la realidad, sino que también empuja o precondiciona la acción de muchos de estos hechos sociales que en su legítimo derecho, por ejemplo, los señores de la CONAIE, pues hablaban al respecto de ser escuchados en sus requerimientos. Pero esto se tergiversa y en ese momento nosotros entendemos que existen otros elementos de influencia, como por ejemplo precisamente las redes, el aparecimiento de esta ausencia o esta falta de control al respecto de la infraestructura crítica, el manejo de datos, la Big Data. ¿Qué datos necesitamos manejar y cuáles de estos son útiles para precautelar la seguridad de los estados? Pudimos también apreciar el hecho de que no se reconocía muy bien sobre cuáles son los sistemas de inteligencia que están funcionando para precaver estos hechos. Y eso es algo que también se ha cuestionado durante estas últimas horas, la falta de un sistema de inteligencia que finalmente haya permitido evitar que estos escenarios de violencia y de desmanes se hayan presentado en distintos puntos del país. Fabricio, no hemos aprendido la lección de lo que sucedió en la década correísta, en la década perdida, en esa década que ha significado todos los inconvenientes, no solamente sociales y económicos, sino que despertaron también aquellos inconvenientes de orden ciudadano al respecto de nuestra afirmación identitaria. Los sistemas de inteligencia fueron manejados con una lógica de gobierno, no de Estado. Particularizaron su investigación y sus intereses al mantenimiento del poder, no de la estabilidad del Estado. Hoy vemos que se modificó el sistema de inteligencia, pero lamentablemente no se estableció un parámetro o una mirada prospectiva. Es aún deficitaria, entonces. Por supuesto, pero estamos presenciándolo, Fabricio. Y con esto no quiero ser peyorativo, porque existen unidades de inteligencia que son importantes, que tienen sus estructuraciones, pero siguen trabajando de manera separada. Es como el Estado ecuatoriano. Parece que hay 3 estados en uno, o 4 estados en uno: la costa, la sierra, el oriente y la región insular. Tenemos que trabajar articuladamente. Los sistemas de inteligencia tenían que haber establecido una previsión al gobierno central, específicamente al presidente de la República, al respecto de las consecuencias de la imposición del decreto 883. ¿No? Esto hubiese sido muy útil para que incluso dentro de la toma de decisión se incluya más actores que eviten o que de alguna manera construyan un diálogo que lleve a las consecuencias que después lamentablemente presenciamos y que pudieron ser evitadas. Ahora bien, esto no significa que no estén trabajando. Trabajan, pero lamentablemente existe ahí, sí podemos ver que a pesar de todo este trabajo que existió, es evidente que hubo algún tipo de intervención. De lo contrario, ¿cómo podemos entender que algunos asambleístas, sin tener ni siquiera una indagación previa o una solicitud de investigación, hayan ya buscado y solicitado asilo a otros países A eso amigos? quería llegar. ¿Cómo debemos interpretar esta acción o esta decisión que han tomado varios asambleístas? Luis Fernando Molina, que es asambleísta alterno nacional; Soledad Buendía, Edwin Jarrín, Carlos Viteri Gualinga, Tania Pauquer y el procurador de la prefectura de Pichincha, Leonidas Moreno. ¿Cómo debemos interpretar su decisión de ir a una sede diplomática y solicitar ahí un asilo político cuando no hay acciones legales en su contra? Bueno, aquí tenemos que diferenciar. He visto muchos artículos de prensa en donde se está
vinculando la figura del asilo con la figura del refugio. Ajá. Vamos a hacer una diferenciación. El asilo tiene una consideración altamente política. El refugio tiene una consideración humanitaria. Los estados tienen la obligación de conceder refugio, pero en la figura del asilo, los estados tienen la potestad incluso de negarlo. El asilo se compone de dos elementos fundamentales. Por un lado está el formal, es decir, la modalidad del asilo y el lugar donde se genera este. Y una sustancial, es el hecho de qué significa el asilo. No es otra cosa que brindar seguridad, dar protección. No puede haber asilo sin protección, pero sí puede haber protección sin la figura del asilo, que es lo que está brindando México. Ha brindado protección y esta protección está enmarcada dentro del derecho internacional. Y por supuesto, llama la atención que asambleístas con fuero de corte solicitan esta figura y que se encuentran en este momento asilados o protegidos por el gobierno mexicano. ¿Por qué huyeron? Eso es lo que molesta. ¿Cuáles son las determinantes que propiciaron esto cuando no existen consideraciones o no se han presentado las consideraciones de orden político para leer que esto pueda ir en afectación de sus intereses directos? Estamos ya cerrando el espacio de entrevista. Sería importante tener en cuenta finalmente cuál es esa posibilidad de accionar por parte de la delegación diplomática mexicana frente a esta situación. Hay que respetar la decisión finalmente que ellos tomen en torno a esa solicitud de estos asambleístas. El Ecuador es suscriptor de todos los convenios y sobre todo un fiel y respetuoso participante del derecho internacional. Recordemos qué es lo que ha sucedido. Veamos un poquito de historia reciente. Ricardo Patiño solicitó asilo al gobierno de México y este fue entregado después de 8 meses. Ajá. El tiempo aquí es una consideración, es decir, puede durar semanas, días, como meses, porque el Estado que está brindando esta figura tiene la potestad de calificar si cabe o no la figura de asilo, independientemente de las consideraciones de orden político o si existen las mismas por parte de los asilados y por parte del gobierno territorial, en este caso el Ecuador. No veo que haya las condiciones para que los señores busquen esto, no hay una persecución, sí valdría la pena evaluar por qué lo hicieron, por qué huyeron, y sí creo que deberíamos reflexionar sobre esto, porque parece que aquí todos lanzan la piedra y esconden la mano. Basta de esto. Hay que buscar los responsables de esto, hay que construir mecanismos que no solamente garanticen y legitimen el accionar del Estado, sino que también que transparenten ante la opinión pública sus hechos y sobre todo que se ponga ya en evidencia la particularización de sus intereses por sobre los intereses del Estado, por sobre los intereses de todos los ecuatorianos. Es lamentable que los ecuatorianos sigamos pagando por las omisiones, por los devaneos y sobre todo por las vanidades de un grupo muy particular que durante 10 años pues vivió del Estado y que esta farra no quiere que se terminen. Esta farra ellos no quieren acabar y lamentablemente el Ecuador está pagando las consecuencias y la ciudadanía está viviendo esto. Muchas gracias, doctor Orbe, por su pronunciamiento, sus ideas y su posición frente a este ambiente de protestas y también en torno a las denuncias que han hecho las autoridades del gobierno nacional en torno a una supuesta estrategia regional para desestabilizar al gobierno de Ecuador. 7 de la mañana, 32 minutos. Vamos a una pausa breve, regresamos con nuestra última entrevista. Sigan con nosotros aquí en Primera Impresión.